Excelentísimo señor presidente del Parlamento de Andalucía y querido amigo, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, autoridades, participantes, queridos amigos, los hijos del profesor Juan Antonio Carrillo. Lo primero que quiero hacer, ya comprenderán, es unirme a estas palabras que han pronunciado con tanto sentimiento, con tanta emoción, tanto el presidente como el rector. Y decirles que yo soy un bioquímico, soy un experimental, y para mí conocer a Juan Antonio Carrillo en el año 1963 en la Universidad de Granada fue uno de los acontecimientos que ha sido más importante en mi vida. Porque Juan Antonio Carrillo, yo se lo decía siempre, fue mi maestro en Derechos Humanos, mi maestro en Naciones Unidas, que era precisamente la democracia, el sueño de la democracia a escala mundial. Y todo eso, para un biólogo molecular, un patólogo molecular especializado en bioquímica perinatalia, se pueden imaginar ustedes que no era habitual. Sin embargo, fue lo que después, progresivamente, ha tenido más importancia en mi vida. Por eso les digo que para mí el conocimiento en aquel momento de Juan Antonio Carrillo y de Matilde Donaire fue como una luz en mi trayectoria humana, científica también. Y por eso le quiero rendir homenaje. El presidente ha dicho que era un hombre humilde, amable, conciliador, lúcido. El rector ha añadido que era un maestro, un referente, todo esto. Pues todo eso ha sido, como antes les decía, en mi propia vida. Necesitamos sobre todo las personas que yo le he repetido muchas veces. Yo pensé que ya que es tan difícil poder contribuir a saber quién somos, nos dedicamos a saber cómo somos, todo lo que hacemos los bioquímicos. Pero progresivamente a mí lo que más me ha interesado es ya, sobre todo cuando uno se hace ya mayor, que todo lo que más te interesa es saber quién somos que cómo somos. Y en este quién somos, yo tengo una deuda impagable con Juan Antonio Carrillo Salcedo, porque efectivamente fue un maestro de generaciones. Yo he visto pocas veces, cuando era director general de la UNESCO, una persona que fuera tan conocida a escala internacional. Tenía un prestigio absolutamente extraordinario. Y yo le recuerdo en intervenciones, tanto en Estrasburgo como en la Sorbona, y, como les digo, uno se sentía orgulloso de que aquel profesor, aquel gran líder moral, intelectual, ético, fuera no solo un español, un andaluz, sino que fuera un amigo. Hermamigo, como nos llamó Pilar Paz Pasamar. Y para mí era realmente, para mí, para mi familia, era una bendición esto de poder decir a Juan Antonio Carrillo hermamigo. Le consultaba muchas cosas, muchas. Y él, como decía antes el presidente, como era una persona tan sencilla, pues esto lo tomaba como algo. Yo le he consultado la mayor parte de las decisiones importantes que he tenido que tomar, y en estos años en que tuve el honor de ser director general de la UNESCO no fueron pocas, porque, como les digo, efectivamente es de las personas que ha influido decididamente en iluminar los caminos de mi recorrido humano. Y únicamente quería, pues esto, unirme a las palabras que han dicho y repetir que las personas como Juan Antonio Carrillo
lo escribí hace poco también, de Rita Levi Montalcini, son personas que se hacen invisibles, pero no se ausentan de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque el legado que nos han dejado, el impacto que ya tienen sobre nuestra propia trayectoria humana, pues ya está ahí. Sus obras, sus reflexiones quedan ya para siempre entre nosotros. Yo creo que es una gran riqueza para esta universidad hispalense el poder tener y conservar el legado ético, el legado de internacionalista, la visión de Juan Antonio Carrillo. Por cierto, que he estado leyendo una presentación en inglés que se publica en una revista muy importante a escala internacional de Global Community, que ha hecho don Pablo Antonio Fernández Sánchez, que se llama Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Internationalist and Man. Y creo que es una revisión extraordinaria de lo que ha hecho, de la obra, del pensamiento del profesor Juan Antonio Carrillo. Pues precisamente en honor a él, yo voy ahora a transmitir algunas reflexiones, muchas de las cuales, como antes les indicaba, pues llevan finalmente su sello. Señor presidente, señor rector, en primer lugar quiero felicitarles por estas jornadas, los desafíos de la Unión Europea, porque está claro que lo que nos falta es debate, lo que nos falta es comentar las cosas, lo que nos falta es recomendar acciones, porque creo sinceramente que en este caso, como en otros muchos, los diagnósticos ya están hechos. Yo soy una persona que, como les decía antes, por mi formación, he estado siempre pendiente del diagnóstico que permita la acción. Este es el buen diagnóstico, no nos engañemos, porque a veces volvemos a hacer otra comisión y otro estudio y otro diagnóstico y, entre tanto, alcanzamos puntos de no retorno. Siempre que hay una potencialidad de sucesos irreversibles, tenemos que tener en cuenta lo que me gusta llamar la ética del tiempo. Es decir, lo que no podemos hacer es seguir considerando, seguir analizando, seguir diagnosticando, porque llega un momento en que aquel proceso es ya irreversible, ya no tiene punto de retorno. Yo recuerdo que cuando en el año precisamente 1963-64, cuando vivía al lado de Juan Antonio Carrillo, y empecé a pensar en que lo importante de la ciencia es que contribuya a paliar o evitar el sufrimiento humano. Esta es la finalidad de la ciencia. Y entonces, como estábamos trabajando con el cerebro del niño recién nacido, pues fue cuando empecé a proponer el que hubiera en España, y después ya ha sido obligatorio, ya es una costumbre, el que hubiera la prevención, unos análisis de prevención de enfermedades de manifestación postnatal que se caracterizan precisamente por un daño neuronal irreversible, es decir, que en el momento en que se presentan ya no hay nada que hacer. Por tanto, tenemos que prevenir. Y la prevención necesita unos análisis, y esto es lo que yo quería decir, unos diagnósticos que permitan la acción a tiempo, porque ya después ya el daño neuronal es irreversible. La madre suplía aquel defecto del niño que tenía en su seno y en el momento en que hay la vida autónoma ya hay que actuar muy rápidamente para también poder hacer la misma labor de protección, de compensación de aquel defecto que se puede ser genético o adquirido en el momento del nacimiento. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Quiero decir que yo siempre les decía, quiero diagnósticos que me permitan tomar la decisión y actuar para evitar. Y te decían, no, pero es que vamos a hacer otro. No, no me hagan más diagnósticos, porque el diagnóstico perfecto no es el que llega hasta el final a demostrar qué es lo que se tiene, sino que es el que permite la acción. Yo decía, el diagnóstico perfecto es la autopsia, pero llega tarde. Pues estamos
llegando con muchas autopsias, señor presidente. Estamos, venga a darle vueltas y venga a crear comisiones y venga tal, la Comisión Europea para el estudio, la Comisión. Tenemos que decir que basta. Tenemos muy buenos diagnósticos. Miren, yo solo así, sobre la marcha, aquí tengo, en política exterior, todo un volumen dedicado hace muy poco tiempo a Europa ante su futuro. Y hay una serie de contribuciones muy importantes, entre ellas la de Felipe González, que hace poco inició estas jornadas, la de Isidre Fainé sobre liderazgo y construcción europea. Quiero decirles, todo un volumen de política exterior dedicado a la Unión Europea. Acaba de salir de una de las publicaciones, yo creo, más relevantes que se hacen a este respecto dentro de la prensa en España. ¿Qué será de Europa? Esto, fíjense que es ya del mes enero a marzo del 2013. O sea, todo un volumen dedicado con contribuciones tanto de distintos europeos como españoles. Una Constitución Europea para el siglo XXI, en el International Press Service, un plan de acción para una Europa política, nada menos que de Roberto Savio, salirse del euro, de Vicente Navarro, una Unión Europea sin tiempo, energía ni liderazgo. Esto es una cosa que yo escribí, la urgencia del multilateralismo democrático, que se aplica también a Europa. 10 razones para creer en Europa, Europa una idea para múltiples relatos, todo un dossier dedicado también a Europa por este conjunto de El País, The Guardian, La Estampa, Gaceta y el Zeitung, Le Monde. Bueno, es para decirles únicamente que hay también un trabajo de Enrique Barón, que ha hecho catedrático Jean Monnet, que ha hecho con Stuart Holland, que se dice Resolving the Eurozone Crisis and Enhancing Global Governance. O sea, es para decirles que creo sinceramente que tenemos ya, por esto el resultado de la comisión que presidió el propio Felipe González, Europa, se agota el tiempo. ¿Ven? Esto es lo que yo quería concluir. Europa se agota el tiempo. Ya está bien de análisis, de diagnósticos, de comisiones, de think tank, una Europa verdaderamente común, el desafío europeo, nada menos que publicado por Hughes de Jouvenel. Europa, llegó la hora. Pues bien, yo quiero terminar con esto. Europa, llegó la hora. Europa tiene que pasar del diagnóstico, tiene que pasar a la acción y tiene que tomar una serie de decisiones que, por cierto, van en la línea de aplicar buena parte de estos diagnósticos, pero que sobre todo se han hecho especialmente patentes, como antes decía el rector, cuando vemos que 27 países dependen de la decisión de uno solo y que en realidad hemos empezado a construir la casa por el tejado. Hemos hecho una unión monetaria sin haber antes hecho una unión política, una unión económica, una federación fiscal. Todo esto lo hemos dejado. Fíjense hasta qué punto hay esta obcecación estrictamente económica que cuando recibieron el premio Nobel de la Paz, que a mí me pareció muy acertado que se lo dieran, porque era recordarles, decir, oigan que el origen de Europa es un origen de a mí yo creo que fue fantástico en aquel momento, de un tratado del hierro, del carbón y del acero, porque lo que se pretendía era precisamente donde antes había habido confrontación, buscar puntos de conciliación. Era un proyecto de paz y de concordia. Y esto lo hemos olvidado y de momento ya hemos puesto. Incluso cuando se recibe el premio Nobel, yo me quedé estupefacto al escuchar que quien lo recibía en nombre de Europa dice, vamos a salvar el euro. Hombre, no, añada usted pa. Vamos a salvar Europa. Pero no me diga usted que van a salvar el euro, porque entonces vaya un premio Nobel, vaya concepción que usted está teniendo del premio Nobel que les han dado. Este premio se lo han dado para que recuerden ustedes los orígenes. Los orígenes, créanme que son realmente modélicos.
Tenemos que volver a mirar el diseño de Roosevelt del año 44 sobre el mundo, como tenemos que mirar el que le precedió, el de Wilson en el año 1919. Eran grandes estadistas, eran personas que decían, no, la gobernación del mundo a partir de ahora no puede basarse en si quieres la paz, prepara la guerra. Esto ya tenemos que acabarlo. Y Wilson llega desde Brest a Nueva York con la Convención para la Paz Permanente y crea la Liga o la Sociedad de Naciones. Pero, sin embargo, claro, inmediatamente le dicen, oiga, presidente, a usted no le hemos nombrado para que vaya usted proclamando la paz. A usted le hemos nombrado para la seguridad de los Estados Unidos. Y el presidente dice, sí, pero la seguridad de los Estados Unidos puede estar a partir de ahora relacionada con buscar esta concertación a través de la palabra, porque ahora ya no dejaremos que Alemania vuelva a armarse porque tendremos una sociedad de naciones que evitará todo eso. Nada. Usted está nombrado presidente para la seguridad. La seguridad ha prevalecido siempre sobre la paz. Ha prevalecido siempre la fuerza. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los inmensos beneficios de los productores de armamento. Esto es uno de los motivos, los cuales lo comentábamos hace un momento con el presidente del Parlamento y con el rector, que en un año, en el año 2007, los Estados Unidos invirtieran en gastos militares y producción de armamento más de 860.000 millones de dólares, no puede ser. Que bueno, pues esto es lo que ha sido. ¿Por qué? Porque hay unos enormes intereses. Señor presidente, usted no está aquí para hablar de paz. Desde en la Place de la Concorde, en París precisamente, es histórico en el mes de enero del año 1919 ver a Wilson allí agitando el convenio de la paz. Y le recordaron que él estaba allí para prepararse para la guerra. Y claro, se prepararon para la guerra, especialmente se preparó muy bien Alemania. Alemania tenía un líder, que ustedes ya conocen, que en el año 1933 escribe en Mein Kampf, escribe que la raza aria es incompatible con la raza judía y ya no puede pasar nada. ¿Por qué? Pues porque ha estado, igual como ahora cuando el señor Bush de momento dice que quiere invadir a Irak porque tienen armamento y tal, ya sabemos todos que no era verdad. No era verdad. Hans Blix, el inspector jefe, había dicho que no era verdad y, sin embargo, pues hemos tenido que tolerar, hemos aguantado cosas inaguantables desde un punto de vista ético, moral, desde un punto de vista de derecho internacional. Todo esto se ha aguantado porque por los inmensos intereses de este gran grupo de dominio militar, de dominio mediático, de dominio financiero, de dominio energético. Pero fíjense, y esto es una de las cosas que yo creo que ahora tenemos todos que tener en cuenta, el mundo está experimentando tal cantidad de cambios. O sea que no solo Europa en estos momentos tiene que mirar cómo se adapta rápidamente a un sistema realmente democrático y de funcionamiento ágil, basado en unos principios de los que abdicó. Es de necio confundir valor y precio, y abdicamos de la justicia social, abdicamos de la libertad, de la solidaridad intelectual y moral, como dice la Constitución de la UNESCO. Todo eso abdicamos. Don Antonio Machado, es de necio confundir valor y precio. Fuimos necios, fueron necios. Y aceptamos el que, en lugar de basarnos en aquellos principios democráticos que la Constitución de la UNESCO establece con gran precisión dentro de todo el sistema de las Naciones Unidas, fue una de las cosas que me indicó desde el primer momento el profesor Juan Antonio Carrillo cuando me decía, de todo el sistema de Naciones Unidas, solo la UNESCO, lógicamente es la rama intelectual, menciona la democracia. Principios democráticos, muy pocos. Aquellos por los que luchábamos en los años 68, ¿cuánto aprendió de aquellos estudiantes que venían a verme a mí de rector y me decían, no, nosotros lo que queremos es la justicia social, queremos la libertad, queremos... Oigan, y todo aquello de momento lo dejamos a un lado y lo cambiamos por las leyes del mercado. Es que es una cosa absurda,
lo que se hizo, pero se hizo y se toleró. Y dijimos, ¿y las Naciones Unidas? Demasiada gente allí, 196 países, aquello. A partir de ahora, el señor Reagan decidió invitar a solo 4 países. Yo no me canso de repetirlo porque creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos aquí en estos momentos realmente aceptando como desafío. El señor Reagan invitó a 4 países, eran el G6 al principio. O sea, nos sustituyen para la gobernación mundial en lugar de 196 países con todas sus deficiencias. Pero estábamos todos. Esto lo sustituyen por 6, por un G6. Estados Unidos, el Reino Unido, más 4 países los más ricos del mundo. O sea, sustituyen una democracia, con todas sus imperfecciones, por una plutocracia. Y después le añaden, como no, los Estados Unidos lo hacen siempre, añaden Canadá, ya teníamos el G7, pues añade la Federación Rusa, ya tenemos el G8. Y después ya, en el año 2008, el señor Bush dice, ahora G20, ¿qué más da? Los países más ricos no pueden ser los que además no tienen ninguna base institucional, como ustedes saben, no tienen unas secretarías que después permitan poner en práctica las decisiones que han adoptado. Ha sido algo muy grave lo que ha sucedido a escala mundial. En el fondo ha sido una inmensa traición al diseño de democracia que hizo el presidente Roosevelt al acabar la Segunda Guerra Mundial. Porque él dijo, lo primero que tenemos que hacer es ayudar al vencido. Fíjense que es muy importante. Después se dice, no, porque esto se basó todo en el rearme. Bueno, después de una guerra caliente siempre ha habido un rearme, siempre. Pero podía haber estado ya controlado, como indica la Carta, por las Naciones Unidas en su conjunto. Y aquella expresión fundamental, que yo también repito porque creo que la tenemos que volver ahora a poner en el centro de nuestro comportamiento cotidiano. La Carta empieza diciendo nosotros los pueblos. No empieza diciendo nosotros los estados, nosotros los gobiernos. No, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Fíjense que tiene algo que también ahora Europa debe considerar urgentemente. Es el compromiso con los jóvenes. Es el compromiso con las generaciones que llegan a un paso de nosotros. El presidente Nelson Mandela lo ha advertido muy seriamente. Ha dicho, ojo, porque la responsabilidad suprema de cada generación es pensar en la siguiente. ¿Qué es eso de estar siempre pensando solo en nosotros, en unos cuantos? En unos cuantos, porque finalmente Occidente no es más que el 20% de la humanidad. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener presente. Aquí estamos siempre hablando, no, porque las cosas están muy mal. Pero sí, esto afecta solo al barrio próspero de la aldea global y todos los demás. Y todos los demás. De cada 5 habitantes del planeta, solo 1 entra normalmente en nuestros cálculos. Y somos los que pensamos lo que está pasando, fíjense. Y ahora 1.000 millones de personas tienen hoy problemas para tener acceso al agua potable. Yo no me canso de repetirlo. 4.000 millones de dólares al día en armas y en gastos militares. No había dinero en el año 2000. Es que no. Los globalizadores neoliberales, es que no hay dinero para un fondo de alimentación, para el que pedíamos 40.000 millones, 40.000 millones, que son 10 días de gastos militares y en armamento. No lo había, no, esto no lo podemos dar. Que se muera la gente, que se muera. Es que es así, que es una responsabilidad tan grande pensar que mueren todos los días entre 60 y 70.000 personas de hambre, de ellas niños. Tanto respeto a los niños, a ver cuándo empieza el niño, cuándo. Pero si estos son niños ya que están por ahí, de 1 a 5 años, ya están nacidos, ya están ahí, y los dejamos morir de hambre. Efectos colaterales del desarrollo. Pero es que al mismo tiempo no nos damos cuenta de lo que hemos hecho con China. Tanto perseguir al comunismo hasta el punto de que aquella Operación Cóndor, que son cosas que cuando uno ahora las ve y dice, pero ¿cómo hemos podido tolerar en estas últimas décadas en que decimos, sí, pero no hubo guerra mundial, caramba, la Operación Cóndor, el paul-macartismo, la sustitución de presidentes nombrados democráticamente,
por juntas militares, por dictadores como Pinochet, todo. Miles y miles de jóvenes muertos. Solo en Guatemala, 135.000 víctimas. A las personas que bastaba que decir libertad a los estudiantes en los centros docentes. Bastaba porque esto era absolutamente intolerable. El comunismo tenía efectivamente que desaparecer. Y se les olvidó un pequeño país llamado China, ¿verdad?, al cual, como pensaron que de esta manera tendrían, y lo acaba también de decir Obama, yo creo muy bien dicho, por codicia e irresponsabilidad, fueron deslocalizando la producción y de esta manera, en lugar de ganar 2 euros por aquella pieza, ganan 6. Y de esta manera, pues todos están contentos. Pero que las condiciones laborales en China son malas, que la gente de allí nace, vive y muere en unos kilómetros cuadrados, ¿qué más da? Nosotros atendemos solo a que de esta manera China se convierte en la fábrica del mundo. También lo estábamos comentando hace un rato en el despacho del señor presidente. El gran problema es que ahora China se ha convertido en un país que sigue siendo un país comunista, pero es el primer capitalista o uno de los primeros países capitalistas ya de la Tierra. Y que además ya no quiere ser la fábrica del mundo, sino la fábrica para el mundo, que es muy distinto. Porque ahora ya China te dice, no, hombre, me lo explicaba el otro día uno de los miembros de Qualcomm, Quality Communication, de California, que está muy relacionado con Apple, con Google. Hacen 1 millón de chips al día. Y me decía, es que ahora ya China nos dice, nosotros se lo hacemos más barato que ustedes lo podrían hacer aquí, pero además va con tecnología china. Cuidado, porque ahora ya resulta que no son solo personas que mimetizan o copian lo que les solicitamos, sino que ya nos dicen, lo hacemos mejor. Hace poco también el presidente Obama se refirió a este tema y dijo, yo había dado 400 millones de dólares para el fomento de energía solar en los Estados Unidos, para unas placas que tenían por los 2 campos, porque lo que en realidad, como ustedes saben, produce electricidad es el fotón, no el sol directamente, no la luz directa, y aquellas placas había dado esta cantidad para el fomento y la producción en los Estados Unidos. Y China vino y dijo, nosotros se lo hacemos a la mitad de precio entregado aquí y con mejor tecnología que ustedes. Ojo, porque eso lo tenemos que tener también muy en cuenta. Tenemos que tener en cuenta lo que representa la India. La India, un país con más de 1.400 millones de habitantes, que es la mayor democracia del mundo a pesar de todo, que ha realizado una revolución verde ejemplar, que está progresando muchísimo científicamente. En informática se está convirtiendo quizá en el país más adelantado en la Tierra. Bangalore es ya un ejemplo para muchas cosas. Madrás, con Swaminathan, todavía un nonagenario que sigue llevando la revolución verde que iniciaron con Verlag y con Robert Revel. En una palabra, tenemos que tener una visión del mundo en su conjunto. América Latina para Europa es fundamental. Pues América Latina resulta que ya se ha independizado, ya se ha emancipado y nosotros, perdónenme la expresión, en la higuera. Nosotros seguimos diciendo no porque ahora vamos a hacer negocios allí y queremos aplicar unas pautas de negocio, como siempre hemos hecho, por cierto, con estos países. ¿Ustedes han pensado alguna vez lo que ha representado el ajuste estructural? Que ahora nosotros nos quejamos cuando nos estructuralmente ajustan. Sin embargo, durante décadas hemos tolerado que en lugar de ayuda, lo que hemos dado es unos préstamos sometidos al ajuste estructural. ¿Qué significa ajuste estructural? Ajuste estructural significa, primero, que deben ustedes privatizar. Segundo, lo cual es ya una acción política. Segundo, que tienen ustedes que disminuir los efectivos administrativos. La mayor parte de los efectivos administrativos de estos países son los maestros y las maestras, son los funcionarios por esencia. Disminuir. Y después, tercero y fundamental, infraestructuras.
Y como ustedes son incapaces de hacer infraestructuras porque no tienen ingenieros, porque no tienen arquitectos, porque no tienen los equipamientos necesarios, no se preocupen, ya se lo hacemos nosotros. Y han convertido los préstamos en un gran negocio para el prestamista en detrimento del prestatario. Créanme, hemos tolerado lo intolerable, hemos admitido lo inadmisible, hemos dejado que en América, por ejemplo, y hoy todavía, hemos dejado que se hagan negocios que no deberían hacerse. Y por eso yo estoy encantado con esta emancipación de América Latina, que significa la CELAC, Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Ah, esto ya es distinto. Ahora es distinto porque ellos respetan la paternidad, lo de la madre patria y todo esto. La península ibérica lo respetan, pero ahora ya son ellos emancipados, ya son autónomos. Y también la autonomía que han adquirido en relación al hermano mayor. Hasta ahora, este patio trasero, como le llamaban, de los Estados Unidos, les sometían, hacían lo que querían, ya se ha acabado. Ahora, América Latina, esta América Latina de la CELAC, la tenemos que ayudar, la tenemos que proteger porque puede ser un gran interlocutor. Puede ser un gran compañero de viaje de esta Unión Europea, igual que lo puede ser África. África, yo la conozco muy bien y la amo. Yo les puedo decir, nunca he aprendido tantas cosas como en África. Yo he llegado a decir, qué bien si Europa pudiera cambiar los saberes por la sabiduría. Porque estas africanas, sobre todo estas mujeres, que cada amanecer tienen que inventar cómo llegar a la noche. Que son gente, créanme, que tienen esta inmensa capacidad, primero, de sonrisa a pesar de todo lo que les hemos hecho, porque hay que ver que les hemos tratado hasta hace unos cuantos 200 años, les hemos tratado fatal, les hemos vendido al peso, o por la turgencia de los senos en el caso de las mujeres, o sea que tiene la... Y a pesar de eso, esta gente nos han ofrecido siempre como indulgencia, nos han aceptado como compañeros de viaje. Yo por eso, el momento en que vi que juraba el cargo, la Constitución de los Estados Unidos, el presidente Obama, un negro presidente de los Estados Unidos. Cuando yo era joven, yo recuerdo el Ku Klux Klan. Yo he visto en Alabama un restaurante donde ponía no blacks, no dogs, y esto lo repito y lo repito porque son de estas cosas que a uno se le quedan aquí grabadas. No negros, no perros. Y sin embargo, de momento ves a un negro presidiendo los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Y todo eso lo tenemos también nosotros ahora que poner y decir, vamos a ver este líder, lo que nos está diciendo, porque quizá tengamos que inspirarnos en esta nueva manera de pensar, en esta nueva manera de proceder. El presidente Obama, en su primer mandato, ya ha realizado el sueño, por ejemplo, de Harry Truman, que después fue de Kennedy. Fíjense ustedes, Kennedy. El personaje, yo recuerdo que también era de estas personas que te impresionaba cuando toma posesión de Eisenhower. Eisenhower también era un gran personaje. Cuando toma posesión, pero sobre todo cuando en el año 63, poco antes de que lo asesinaran, quizá por eso lo asesinaron, nos dice que no hay ningún desafío que esté más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es que nosotros no tenemos que aceptar las cosas tal como son, es que las podemos cambiar cada uno a escala individual y desde luego a escala colectiva. ¿Qué es eso de aceptar que tiene que haber siempre unos ricos, otros pobres, unos que sufren, otros que no, otros que tienen poder, otros que no lo tienen? ¿Por qué? Pues porque no somos capaces de tener esta facultad distintiva de la especie humana en desarrollo. Siempre nos contenemos. La inercia es la que lleva a aceptar las cosas tal como son,
el ser realistas. Hay que ser realistas. No, hombre, no hay que ser realistas. Los realistas aceptan la realidad y por tanto nunca la cambiarán. Lo que hay que hacer es, cuando pensamos que hay cosas que tienen que cambiar, tenemos que tener la capacidad, la valentía de cambiarla. Cuando yo llegué a Oxford en el año 66, tengo una correspondencia en aquellos 2 años con Juan Antonio Carrillo y Matilde, fenomenales, por cierto, la he estado revisando estos días. Pues cuando yo llego a Oxford veo que en el emblema del condado de Oxford ponía sapere aude, atrévete a saber, atrévete a saber. Y de momento, cuando ya me iba de Oxford, pensé, mucho más importante que atreverse a saber es después saber atreverse. Porque si solo nos atrevemos a saber, acumulamos conocimiento. Pero el conocimiento sin riesgo es inútil. O sea, el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo es inútil. Tenemos que atrevernos y tenemos que seguir aquella pauta fenomenal de Kennedy que nos dice: todo se puede inventar, el futuro se tiene que inventar. El pasado ya está allí y lo que tenemos que hacer es vencer la inercia y cambiar lo que tenemos que cambiar y conservar lo que tengamos que conservar. Esto es, queridos amigos, lo más importante que tenemos que pensar. Tenemos muchas cosas que conservar, algunas de las cuales ya hemos sustituido por las leyes del mercado y ahora tenemos que recuperar y tenemos que decir, el mercado es el mercado, pero nosotros antes tenemos que tener una unión política y tenemos que tener, sobre todo, una unión ética, unos principios, los que nos guían, los que pueden realmente hacer que nuestro compromiso con las generaciones venideras se cumpla. No puede ser. Ya lo comentaba el presidente antes cuando decía que estamos obcecados por una visión estrictamente económica. No puede ser. No puede ser porque ¿qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está sucediendo? Y no pasa nada. O sea, nosotros seguimos y vemos que el Ártico se está fundiendo y vemos que hay un cambio climático y todavía aceptamos las mentiras. Otra vez la mentira. Ojo que ya van muchas, ya van muchas. Los de las Azores, aquellos 3 señores, nos mintieron porque nos dijeron que había un armamento y ellos sabían que no era verdad lo que se pretendía. Miren ustedes a nombre de quién están ahora los yacimientos de petróleo de Irak. Por cierto, miren ustedes también a nombre de quién están los yacimientos de petróleo de Bengasi, en Libia. Todo esto no puede ser. Todo eso necesita ahora el mundo muy rápidamente una nueva contemplación, esta contemplación de una América Latina emancipada, esta contemplación de un mundo árabe que va a cambiar en los próximos 10 años de una manera fantástica. Qatar ya lo está haciendo, pero es que van a ser muchos más. Ustedes saben lo que significa desde un punto de vista estrictamente económico, que los Estados Unidos han anunciado que dentro de 10 años ya no necesitarán adquirir petróleo. Solo pensemos en esto. Pensemos lo que significará Arabia Saudita, todos estos grandes consorcios que han hecho posible el que el tráfico de petróleo sea realmente hoy una de las fuentes de poder más grande en el mundo y por su influencia en la economía a escala mundial. Se ha acabado. Se ha acabado. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que con lo que se llama el fracking, es decir, la obtención de carburantes por las arenas bituminosas y a través de los esquistos, etcétera. Bueno, no voy a entrar en... Pero no solo es esto, es que se ha visto que el fondo del mar, por el permafrost, está lleno de unas sustancias que se llaman clatrenos, que son como moléculas de metano enjauladas en moléculas de agua. Es igual, no voy a entrar en detalles. Lo que les quiero decir es que el panorama energético del mundo va a modificarse muy rápidamente. Lo que les quiero decir es que la potencia más importante de la Tierra, gracias al presidente Obama, ya ha tomado la decisión de disminuir en 1/3 los gastos militares. El programa del F-35, que era un programa para fabricar un avión, un drone enorme, con todas las capacidades
de reacción, de supervisión, sin jugarse a ni un solo soldado, ni un solo piloto. Era un proyecto que terminaba en el año 2020 y para el cual el Pentágono había dedicado 300.000 millones de dólares. Ha concluido. Obama ha dicho que estaba el patio para esto y que no estaba dispuesto a, mientras tiene tantas personas sin atención médica, etcétera, que no estaba dispuesto a que esto sucediera. Y está logrando, a pesar del acoso de los republicanos más radicales, está logrando una serie de victorias. Pero ha hecho otra cosa. Como ha visto que Europa no seguía sus pautas, porque él ha fabricado, ha emitido 300.000 millones de dólares para incentivos. Él ha procurado que haya también obras públicas, ha procurado que no solo haya la compensación de la deuda externa o del déficit, sino que haya incentivos para la creación de empleo. Aparte de todo esto, aparte de aprobar el Medicare, que desde Harry Truman venían intentando, además de todo esto, ha dicho: Europa, como ustedes siguen en sus pautas y no quieren darse cuenta de que hay que cambiar, que hay que ir a un multilateralismo, que no puede ser que la gobernación del mundo esté como esté ahora, con unos tráficos de droga, tráfico de armas, tráfico de patentes, tráfico de capitales, tráfico de personas, tráfico de órganos para trasplantes. Vamos, presido la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte. La que me faltaba es que ahora los chinos no solo ejecutan a todos los que quieren sin dar información, sino que además ahora hacen ya también ejecuciones selectivas diciendo los órganos de esta persona son compatibles con... Cuidado, que la impunidad a escala supranacional es de las primeras cosas con las que ahora tenemos que terminar. No podemos tolerar que haya una serie de mafias que a escala mundial nos manejan a las personas, los órganos de las personas, los capitales, las drogas, todo esto. Todo esto necesita, por tanto, una democracia a escala mundial, necesita una refundación de las Naciones Unidas, necesita que no haya veto, pero sí voto ponderado, y necesita que tengamos no solo un Consejo de Seguridad Territorial, sino un Consejo de Seguridad Socioeconómico. Esto ya lo propuso Jacques Delors. Jacques Delors sí que era un líder de Europa, y lo propuso Robert Schuman, uno de los padres de esta Europa que ahora celebramos, y qué bien que la hayan sometido a debate, señor presidente. Robert Schuman, en el año 1950, ya decía, es un primer paso, era una visión, pero Europa tendrá que inventarse. Bueno, tenemos que inventar ahora una Europa que tenga estos principios democráticos, reales, funcionales, que no se puede decir, es que el tratado exige unanimidad. No hay nada más antidemocrático que la unanimidad. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es rápidamente modificar los tratados europeos para tener estas grandes guías, vuelvo a repetir, un Consejo de Seguridad Socioeconómico, un Consejo de Seguridad Medioambiental. Tenemos que mirar a nuestros descendientes, tenemos que mirar a las generaciones venideras y decir, no, nosotros no podemos imaginar que un día os volváis hacia nuestro recuerdo y digáis aquello terrible que os leí de Albert Camus en el año 1949. Tenía yo 15 años y leí aquel final que me dejó atónico. Dice, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues que no nos miren así las generaciones venideras, que sepan que nos hemos atrevido, que hemos sido conscientes de que lo que tenemos que hacer ahora es reconsiderar el sistema de Naciones Unidas y rehacerlo, pero no rehacerlo pensando únicamente en el mercado. En el año 92, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, yo escribí como director general de la UNESCO, escribí muy duramente y dije, ¿pero cómo? O sea, que ahora no solo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya son
puros instrumentos del poder de algunos países, porque no hay que olvidar que en el diseño de Roosevelt era Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo. ¡Clac! Quitamos lo de la reconstrucción y el desarrollo y aquí solo nos vamos a desarrollar unos cuantos. Y el Fondo Monetario Internacional, ya han visto ustedes, qué capacidad de previsión han tenido, ¿eh? Qué bien nos han advertido de las burbujas. Un disparate. Tienen que estar dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Y la Organización Mundial del Comercio la crea el señor Bush directamente fuera de las Naciones Unidas. Nada, las Naciones Unidas fuera. Ahora tenemos que hacer lo que Obama pretende, que es recrear el multilateralismo, hacer un gran sistema, y para eso podrían servir de mucho los trabajos del profesor Juan Antonio Carrillo. Y les decía que al mismo tiempo ha hecho algo que yo considero de una gran capacidad de estadista en estos momentos. Ha dejado el Atlántico y se ha desplazado hacia el Pacífico. Entre otras cosas, él es de Hawái, o sea que lo tiene más fácil si ustedes quieren. Pero qué bien que nos diga, a los que todavía estamos con el Atlántico Norte, señor presidente, que nos diga, oigan, que el mundo de los próximos años, quizá de este siglo, es sobre todo el Pacífico. Y esto es lo que demuestra la visión, demuestra la clarividencia, demuestra la lucidez que tiene esta persona. Y por ello, esto lo tenemos que trasladar a Europa muy rápidamente y tenemos que decir, Europa necesita hoy, más que nunca, el que de momento digamos, hemos cedido a los mercados no solo poder económico, sino responsabilidades políticas y administrativas, y esto las tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar porque el Estado tiene que ser el regulador de la democracia. Y lo que no podemos aceptar es que de momento nos digan, no, es que ya lo hemos cedido todo. Y después pedimos al Estado, a estados empobrecidos, a estados que han ido poco a poco cediendo todo aquello que funcionaba. Yo he visto siempre con no solo desagrado, sino con indignación, que los mejores negocios, aquellas empresas públicas que funcionaban bien, se privatizan y las que funcionan mal las guardamos. O sea, el Estado, y ahora, una vez ya las hemos arreglado, como sucede ahora en España con algunas de ellas, ahora ya las vamos, hombre, no. Tenemos siempre que pensar que hay unos servicios, que hay unos aspectos de la gobernación que son suprapartido político. Esta es otra de las cosas que creo que ahora Europa tendría que dejar muy claro. La educación es suprapartido político. La ciencia, yo se lo digo a ustedes como científico. A mí cuando me dicen, no, es que es un científico de izquierdas, lo siento. La ciencia no tiene geometría política. Lo pueden tener sus aplicaciones, pero la ciencia no, la ciencia es como es. Y tenemos que describir la realidad tal como es. Porque si no la conocemos tal como es, no la podemos transformar como deberíamos. No podemos transformar en profundidad aquello que no conocemos en profundidad. En Europa tenemos que hacer, por tanto, muy rápidamente, imitando, yo tengo aquí el discurso de Obama de hace 4 días. Pues esto, yo creo que, mire, lo podríamos tomar y podríamos ir siguiendo y podríamos decir, ya sabemos cuáles son algunos de los aspectos que ahora tenemos nosotros en Europa que cambiar. Primero, ¿cómo puede ser que sigamos dependiendo en nuestra seguridad de un tratado del Atlántico Norte que se hizo frente al Pacto de Varsovia? Si el Pacto de Varsovia, por la genialidad de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, se terminó cuando se desmoronó el muro de Berlín, todo aquel imperio inmenso también se hundió y empezó una larga marcha hacia los sistemas de libertades públicas. Lo viví muy de cerca y por eso yo admiro que ni una gota de sangre, cuando se estaba preparando The Star War, porque era, claro, el gran poder, las superpotencias que estaban haciendo, y de momento se dice, ya no hay, se acaba, la Guerra Fría ha terminado.
la Unión Soviética reconoce que este no era el camino y, ya les digo, de una manera habilísima permite que aquel enorme imperio se desmorone. Un país, un sistema, unos países que basados en la igualdad se habían olvidado de la libertad, se dan cuenta de que tienen que tener otros mecanismos, otros caminos, otros sistemas. Bueno, pues la alternativa era el momento. Aquel año 1989, yo lo recuerdo porque es que los inocentes, pacifistas y pacificadores, decíamos, ahora ha llegado el momento de los dividendos de la paz, ahora ha llegado el momento, cantemos, we are the world, we are the children, all. Nos dice, no, todo esto nada. Al final de la Guerra Fría, peor que nunca, porque al final de la Guerra Fría, el sistema que basado en la libertad se ha olvidado siempre de la igualdad y de la justicia, ha seguido. Y este sistema es el que nos ha llevado en estos momentos a esta situación en Europa. América está saliendo, Norteamérica, Europa está en estos momentos sometida a los mercados de tal manera que se ha llegado, como ya se ha indicado aquí antes, se ha llegado a lo inexplicable, a que en la cuna de la democracia no hayan nombrado los gobiernos por las urnas, sino directamente desde los tecnócratas y desde los poderes del mercado. Todo eso hay que modificarlo. Hay que modificar rápidamente la seguridad, tiene que ser una seguridad autónoma, una seguridad que ojalá estuviera ya relacionada con los cascos azules, estuviera ya relacionada con estas garantías de paz a escala mundial, que solo un sistema como unas Naciones Unidas, ya digo, refundadas, perfeccionadas, sin veto pero con voto ponderado, con una Asamblea General que tuviera al menos la mitad, el 50% de sus miembros que fueran de la sociedad civil, representantes de la sociedad, de los ciudadanos del mundo. Ciudadanía del mundo, otro concepto de Juan Antonio Carrillo Salcedo. Esta ciudadanía del mundo, ¿qué es lo que tenemos que tener? A mí el otro día me preguntaban, ¿y usted qué piensa como catalán? Yo decía, miren, es que a mí no me da tiempo pensar en estas cosas, porque yo pienso en los 1.000 millones de gente que están en la extrema pobreza, yo pienso en los que se mueren de hambre. Yo soy un ciudadano catalán, andaluz, español, europeo, pero yo soy sobre todo un ciudadano del mundo. Porque hoy tenemos que ser ciudadanos del mundo, porque tenemos responsabilidades con las generaciones venideras y son a escala mundial. El medio ambiente no es ni catalán, ni español, ni europeo. Los grandes problemas, los grandes asimetrías sociales, todo esto no son problemas de un lado o de otro, son problemas del conjunto de la humanidad. Yo he hecho unas recomendaciones para cómo Europa, y esto ha sido un plan que he elaborado mucho, especialmente con don Mário Soares, el expresidente de Portugal, una de las grandes personas, sobre todo por su también estatura ética que tenemos, y ha hablado muy claramente de reducción de los medios destinados a armamento y gastos militares, regulación de los flujos financieros a escala mundial con inmediata desaparición de los paraísos fiscales. Esto fue una de las promesas que nos hicieron en el año 2008, cuando nos dijeron tenemos que rescatar, teníamos que rescatar a los banqueros, a los grandes consorcios financieros que estaban en zozobra, y les rescatamos y nos dijeron, eso sí, ahora en muy poco tiempo desaparecerán los paraísos fiscales y regularemos los flujos financieros. Los paraísos fiscales están más colmados que nunca. La insolidaridad ciudadana también en nuestro país, no sé cuántos miles resulta que tienen en todas partes. Y Europa con este rosario de paraísos fiscales desde Gibraltar al norte. ¡Qué vergüenza! Esta no es la Europa que puede realmente modificarse. Esta es la Europa que tenemos que decir que no vamos a tolerar más. Y esto se tiene que hacer, como les digo, a través de un cambio radical en nuestra seguridad, en nuestros tratados. No podemos seguir teniendo un tratado de unión monetaria sin tener un tratado de unión económica
de federación fiscal y de... aquí hay muchas más recetas, pero se ha hecho tarde y tengo que ir concluyendo. Pero lo que les quería decir es que todas estas recetas son las recetas lógicas, es decir, vamos a tener una Unión Europea política, basada en unos principios. Además, estos principios a Europa le van estupendamente, porque en el fondo, aunque fueron ampliamente consultados, pero en el fondo ha sido en Europa donde nacieron los derechos de los ciudadanos. Ha sido en Europa donde se aprobaron por casualidad, porque en aquel momento las Naciones Unidas no tenían el edificio en Manhattan, hicieron la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 en París, en Trocadero fue donde se aprobaron los derechos humanos. Pues es ahora lo que tenemos que hacer es devolver a Europa y al mundo entero una gobernación democrática. Y para eso tenemos que tener una declaración. Estamos contribuyendo en la medida de lo posible. Hemos redactado junto con Karel Basak, con Mario Suárez, con Javier Pérez de Cuéllar, con Boutros Ghali, con Adolfo Pérez Esquivel, etcétera, con Ruth Dreyfus. Hemos redactado un proyecto de declaración universal para que quede muy claro que la democracia no es solo unos principios, unos referentes que están allí como... No, una democracia económica, donde todo quede subordinado a la justicia social, una democracia cultural, una democracia internacional, una democracia política. Ya les digo que aquí hay recetas muy concretas. Y después, ya para terminar, quisiera decir dos palabras en relación a España. España, estamos formando parte de Europa y, claro, estamos sufriendo, pero estos envites que estamos en estos momentos tolerando ya se presumían. No nos engañemos. A mí lo de los PICs me sentó muy mal. Y no porque PIC signifique cerdo en inglés, sino porque, claro, esto es que te digan, ¿quién va a sufrir esto? Portugal, Irlanda, Grecia, España. PICs, P-I-G-S. Los cerdos. Nosotros, y de una manera absolutamente premeditada, pam, pam, pam. No, ya se ha terminado. Esto de que el déficit se tiene que pagar en el año 2013, ¿por qué en el año 2013 y no en el año 2015? ¿Por qué tenemos el origen de estas deudas que tenemos que ser los ciudadanos frente a esta insolidaridad de tantos ricos que depositan sus capitales en lugares aparte para no tener sus compromisos, sus deberes fiscales? España tiene que tener también, y ya digo, tengo que concluir, pero tiene que tener también, y está muy claro, un proyecto. ¿Qué queremos ser en España a partir de ahora? Porque cuando decimos, y vamos a crear empleo, ¿pero dónde está el empleo? Si hemos deslocalizado buena parte de la producción, si las siderurgias, si todo esto está fuera ya de nuestro alcance. Nos hemos convertido en un país de servicios y muy capaces de la construcción, es cierto, pero de la construcción que tiene que ser regulada, moderada, no prestada precisamente para que se convierta en una burbuja. ¿Qué queremos que sea España? Tenemos un activo que no nos niega nadie, que es una posición geográfica fantástica. Tenemos una diversidad cultural maravillosa, tenemos una gente muy generosa, muy simpática en nuestro país en relación, seguramente porque tanto frío y tanta oscuridad pues les hace a los nórdicos un poco menos agradables y menos sonrientes que nosotros, lo que ustedes quieran. Tenemos 58 millones de turistas el año pasado, este es un activo. Este es un activo también porque tenemos una península y dos archipiélagos, tenemos muchas costas, tenemos mucha capacidad de recepción. La longevidad es algo muy importante. Hoy hay una gran longevidad en el mundo. Tenemos muchos ciudadanos del norte que vienen ya a pasar aquí, no 5 o 6 años como antes. La vida media, cuando yo tenía 20 y tantos años, era de 62 años en España, hoy es de 82 en el caso de las mujeres. Tenemos que pensar en todo eso, pero sobre todo tenemos que pensar en que la península ibérica, quizás se podría hacer un pacto ibérico, entonces tendríamos algún archipiélago más todavía, pero es un gran trampolín para la nueva América Latina.
es un gran trampolín para esta África que está despertando, es un gran trampolín para el mundo árabe que, como les decía antes, por el fracking y por los clatrenos, va a sufrir una modificación enorme en los próximos 10 años. Van a tener que dejar de pensar en que hay una sola fuente de ingresos, que es el petróleo, y van a diversificarlo. En una palabra, queridos amigos, creo que hay muchas modificaciones que hacer. En España tenemos una modificación urgente, que es la de la Constitución. La de la Constitución tiene un capítulo, que es el capítulo 8, que fue una sinfonía inacabada. Y digo que fue una sinfonía inacabada porque lo viví muy directamente. Aquella España que había, tal como debía, había incorporado al Partido Comunista, ya era amenazada por algunos, porque había otros muy buenos, pero había algunos que todavía tenían nostalgias y dijeron España roja. Después, cuando se empezó esta Constitución con el capítulo 8 de las comunidades autónomas, se dijo España rota y se tuvo que parar. Pero lo que es cierto es que tenemos que completar la vertebración del Estado español y que hay muchas fórmulas políticas, pero sobre todo está la federación o confederación. En una palabra, lo que no podemos hacer es tener a la Constitución como un problema en lugar de como una solución. Todo eso es lo que tenemos seriamente que abordar si queremos que España, si queremos que Europa, si queremos que el mundo pueda iniciar esto que se ha mencionado como el nuevo comienzo. Podríamos iniciar un nuevo comienzo. Esto es lo que yo estoy seguro que estos debates, tan oportunamente planteados por el Parlamento de Andalucía, pueden contribuir a no solo tener mejores diagnósticos, sino sobre todo a propiciar acciones correctivas que muy rápidamente, tanto en España como en Europa, como quizá en el sistema del multilateralismo, puedan producir esta sensación ciudadana de que hay una solución, de que hay caminos iluminados y no solo horizontes sombríos para la juventud de hoy. Muchas gracias. Bien, vamos efectivamente mal de tiempo, así que hay muchas preguntas. Yo le ruego a Federico Mayor Zaragoza que sintetice al máximo las respuestas porque, repito, vamos mal de tiempo. Bien, la primera es pregunta en relación a la UNESCO, si tiene o algún tipo de relación mantiene usted con la UNESCO, y luego dice, ¿piensa que España está haciendo lo correcto, lo que debiera, para tener una representación exterior más influyente? Pues en relación a la relación con la UNESCO, sí, pero no es que yo la tengo con la UNESCO, sino que la UNESCO la tiene conmigo, porque ya se pueden ustedes imaginar que estuve 3 años de director general adjunto y 12 años de director general, pues es una organización a la que yo amo y creo que es muy importante precisamente porque es la rama intelectual del sistema de las Naciones Unidas. Mi respuesta es, por tanto, que sí. En cuanto a la segunda pregunta, no. Yo creo que esto es otro de los temas que hoy tenemos que mirar muy objetivamente y tenemos que decir qué es lo que queremos. Si realmente queremos que haya una solución democrática en España, que haya una solución democrática de federación fiscal, de concertación de estos 27 países o los que pueden integrar a Europa y en el caso de las Naciones Unidas o de la institución multilateral que sea, tenemos desde luego que tener unas ideas muy claras y tenemos que tener unos representantes de muy alto nivel. España tiene estas personas, las tiene a gente que sabe mucho y además tiene fuentes de inspiración, lo hemos estado comentando aquí al principio, empezando por la obra que nos ha dejado el profesor Juan Antonio Carrillo. Es decir, que nadie diga que no estamos inspirados. Sabemos muy bien lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer es tener la valentía de ponerlo en práctica. La siguiente se refiere a China.
estallará en China, hace una serie de consideraciones sobre la situación de China, pero la pregunta es, ¿estallará la burbuja en China de la misma manera que ha sucedido en Occidente? No creo que en estos momentos se pueda pensar en que en China estallen burbujas porque no dejan estallar nada en China. Pero lo que sí que es cierto es que habrá, estoy seguro, una evolución. Y esta pregunta es muy buena, porque esto es de los grandes temas que tenemos hoy. Hemos, entre todos, hecho que haya el país comunista que al mismo tiempo es el país capitalista, estamos precisamente endeudados, hemos ido todos allí, han ido allí los reyes, no me refiero solo a los de España, me refiero en general, los jefes de Estado, hemos ido todos a China y todos hemos mirado hacia otro lado. Nos hemos especializado en mirar hacia otro lado. Ahora nos tenemos que especializar en mirar a los problemas y a China también, si hubiera un sistema muy fuerte a escala internacional, que se le dijera, miren ustedes tienen que seguir estas pautas y no vamos a seguir tolerando que no las sigan. Yo, por ejemplo, como presidente de la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte, oigan, hasta Irán, Arabia Saudita, nos dan datos. Llegas a China y te dicen, intimate question. ¿Pero qué intimate question ni nada? Ustedes nos tienen que decir a cuántos ejecutan al año. Estamos tolerando lo intolerable con China. Estamos admitiendo que no sepamos cómo tratan a la gente. No sabemos cuáles las condiciones laborales de estos productos que nos dan y que nos permiten ganar tanto dinero. Por tanto, yo creo que esta es una gran pregunta, presidente. Es otro de los temas que una Europa fuerte, en relación a unos Estados Unidos fuertes, en relación a una América Latina que ahora sí que empieza a tener su propia personalidad. Me encanta Dilma Rousseff. No me encanta porque es una mujer bella, pero sobre todo me encanta por lo que ha dicho ya Dilma Rousseff. Claro que ha heredado de Lula, pero esto que ha dicho Dilma Rousseff diciendo para convertir nuestros sueños en realidad, tenemos que saber superar la barrera de los posibles. Es que es una maravilla. Bueno, pues hoy tenemos un mundo que si sabemos en Europa tener esta fuerza moral, ética a escala mundial, junto con Estados Unidos, junto con África, tenemos que poner a China en su lugar. Y tenemos que ayudar a China a que todo este potencial que ha ido adquiriendo lo utilice de una manera que también sea democrática y compatible con esta convivencia a escala mundial. No podemos convivir con un país que además es un país de 1.300, 1.400 millones de personas a los que cuando les preguntas, oiga, ¿y ustedes qué hacen? Se te quedan mirando y dicen, intimate question. O sea, tenemos, por tanto, que tener la capacidad de que se integren en este mundo. India puede ayudar mucho, porque India, también desde un punto de vista de población, nos puede permitir el tener, si ustedes quieren, una capacidad de ariete, de fuerza, que sin India sería muy difícil de obtener. La siguiente pregunta son varias. Una es, ¿tenemos liderazgo mundial y especialmente europeo para abordar la necesaria acción que nos plantea? ¿Podemos rebelarnos ante la imposición unilateral alemana? Y sigue, ¿podemos construir la Europa del conocimiento con menos inversión en I+D+I? Miren, lo de rebelarnos y hacer que Alemania acepte el que es un país muy importante, pero que Alemania también piense que en un momento determinado se le dio el plan Marshall, o sea que el que ahora nosotros tengamos que estar todos solo pendientes a ver de Alemania, no. Ha faltado liderazgo, sobre todo ha faltado liderazgo francés. Porque yo recuerdo, señor presidente, que en el mes de noviembre del año 2008 ya ha elegido el presidente Obama, el señor Sarkozy, a la sazón presidente de la Unión Europea, se fue rápidamente a ver a Bush. Pero es que, ¡qué error! O sea, en lugar de decir, Europa piensa esto, en lugar de esto nos vamos a ir, ¿qué hacemos? Y vamos a ver a Bush a Camp David, además. No lo vamos a ver ni siquiera a la Casa Blanca. Y a la salida de aquella reunión, el presidente Durão Barroso dijo, nous avons besoin d'un nouvel capitalisme. Bueno, no, esto lo dijo Sarkozy.
el Barroso dijo de Nouvel Ordre Económico Internacional. Bueno, está bien, un nuevo orden económico, bueno, es una cosa muy general, pero Sarkozy dijo un Nouvel Capitalisme y Bush dijo Free Trade, Free Economy, Free Market, punto de la línea, es decir, más de lo mismo. Oigan, y nos lo tragamos. Y a continuación, yo he visto, y me quedé pero muy espantado, yo he visto a la señora Merkel contestar a una cosa que decía Sarkozy, Nein. Y el otro se vuelve y en lugar de decir, ¿qué hubiera hecho Mitterrand? Mitterrand hubiera vuelto y hubiera dicho, bueno, ya ven ustedes que la canciller, había aprovechado para poner a la canciller en su lugar, la canciller alemana y el presidente de Francia no están de acuerdo en este tema. Vengan mañana, que verán ustedes que hemos llegado a un acuerdo. Esto es lo que hubiera dicho un jefe de Estado, una persona de categoría. Pero claro, el otro, se tragó el Nein. Claro, no puede ser. Esta Europa no puede funcionar. Ni puede funcionar una Europa que ahora estamos todos preocupados si se va el Reino Unido. Pero ¿cómo va a salir el Reino Unido si nunca ha entrado? Vamos a ser sinceros. Por tanto, vamos a tomar decisiones sobre bases reales. Y la base real, como antes decía, el conocimiento de la realidad es fundamental para poder transformarla y transformarla bien. Al Reino Unido hay que decirle, no, miren, vamos a tener lo que hemos tenido siempre, una asociación, perfecto, igual que yo creo que la tendríamos que tener, y muy importante, con un país que tiene un potencial fantástico, que es la Federación Rusa. Tenemos que tener estas buenas asociaciones, pero está claro, ellos tienen su propia moneda. Y ellos, además, ya lo dijo De Gaulle, dijo, esta isla no está en el continente. Y es que es verdad, a Inglaterra, por su historia, por sus relaciones especiales, transatlánticas, pues bueno, lo que tenemos que hacer, lo que yo quisiera, es que quede muy claro que tenemos que tener un diseño muy claro de la Europa que queremos y de la Europa que tenemos, y entonces sí que podemos tomar medidas adecuadas. En cuanto a la Europa basada en el conocimiento, miren ustedes, yo tuve la experiencia, porque me lo pidieron a finales del año 2005, me lo pidió quien entonces ocupaba la presidencia de Europa, de la Unión Europea, que era Dinamarca, y me lo pidieron el día 26 de diciembre, a ver ustedes con qué antelación, terminaba en el día 31 de diciembre. Esto, antes de, a ver si puede usted presidir un grupo que se llamaba el European Research Council Expert Group para hacer esto, para basar la economía, knowledge-based economy, economía basada en el conocimiento. Pero no ponían además en Lisboa, los europeos cuando nos ponemos, no pusieron en convertirse en un país líder, sino en el líder mundial del conocimiento. Y entonces me pidieron que presidiera, lo hice y efectivamente tuvimos éxito. ¿Y tuvimos éxito por qué? Pues porque, claro, muchas veces reclamamos I+D+ y tal, pero lo reclamamos cada uno desde nuestro país y lo reclamamos de una forma totalmente anárquica. No, si sacamos dinero, obtuvimos 1.500 millones de euros al año, que es una cosa que también tiene que saberse, esto lo saben muy bien las universidades y aquí en Sevilla también, que es el European Research Council, que ha dado esta cantidad de dinero desde el mes de enero del año 2007 hasta el año 2013. Hasta este año, incluido, tenemos esta cantidad muy importante de dinero para investigación básica, porque eso es otra de las cosas que hay que recordar. Cuando se dice ciencias aplicadas, no hay ciencias aplicadas si no hay ciencia que aplicar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tener una gran aportación al conocimiento. Esto se puede hacer, pero después necesitamos tener esta unión. Yo lo logré, presidente, porque cuando lo propuse en el mes de febrero, vi que había una sonrisa irónica en los parlamentarios que decían, mire, viene ahora aquí pidiendo 2.000 millones. Cuando al cabo de unos meses me presenté de nuevo delante del Parlamento, iba en nombre de todos los científicos europeos. Habíamos logrado que todos, las asociaciones de científicos, todos me dieran esta representación. Y entonces yo pensaba, por eso hicimos lo de Initiative for Science in Europe, yo pensaba, ¿por qué esta misma
fuerza de representar a todos, no la guardamos para otros temas, no la guardamos para asesorar a los parlamentos, no solo al Parlamento Europeo, sino al Parlamento Español, sino a los distintos parlamentos, al Parlamento Andaluz. Cuando se plantean temas como la energía nuclear o las vacas locas, ¿ustedes se acuerdan de las vacas locas? Pues tratando en un parlamento las vacas locas. Claro, yo recuerdo cuando en el Europarlamento se decía, han aparecido en Zamora, en España, un grupo de vacas locas. Oiga, pues las vacas también tienen derecho, una colectividad, a tener algunas vacas locas, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, a matar todas las vacas, por favor. Tenemos que tener en estos temas, en el tema de la energía, en el tema de la sanidad, en el tema de la educación, tenemos que tener la posibilidad de estar aconsejados sin ninguna responsabilidad de decisión, pero aconsejados por aquellos que saben. Por tanto, mi respuesta es entusiasta. Ojalá esta knowledge-based economy fuera una realidad no solo para la economía, sino para la toma de decisiones basadas en el conocimiento en todos los parlamentos, tanto en el Europarlamento como en el Parlamento Español y de sus comunidades autónomas. La siguiente pregunta se refiere a la participación de Francia en la operación militar en Mali y también a la negativa por parte de algunos países en su momento de no participar en las operaciones militares en Libia. ¿Qué piensa de las dos situaciones? Mire, yo pienso que lo de Libia fue una auténtica vergüenza, porque en Libia, como les decía antes, miren ustedes a nombre de quién están ya los pozos de Bengasi. En Libia se intervino y se eliminó de aquella manera absolutamente inverosímil, intolerable desde un punto de vista ético, a un presidente al que hacía muy pocos meses, el presidente Sarkozy le había dejado instalar su jaima, nada menos que en los jardines del Palacio de Luxemburgo. Y nosotros en el Palacio del Pardo. Allí, la jaima. ¿Por qué? Pues porque el señor Gaddafi tenía muchísimo dinero y además compraba, en el caso, por ejemplo, de Francia, compró un montón, ya no les digo de los amores con Berlusconi, en fin, unos besos. Bueno, pero de momento ya, entonces hay que suprimir a este señor. No se puede tolerar lo que está pasando. Es una vergüenza que se tenga que proceder a iniciativa de la OTAN, es decir, de una institución que sigue dependiendo, porque es un tratado del Atlántico Norte de Norteamérica. Por eso les decía que tenemos que tener nuestra propia seguridad y esta seguridad aliada a escala de las Naciones Unidas cuando llegan temas como este. No puede volverse a repetir lo de Camboya. Yo he estado en Camboya. Es una de las cosas que uno se queda impresionado diciendo cómo pudimos tolerar que se masacraran a 3 millones de personas, el 25% de la población, en 4 años, desde el 75 al 79, y todos mirando, diciendo, principio de la no injerencia, soberanía. ¿Pero qué es eso? He estado en Ruanda cuando todavía estaban en la calle los cadáveres, con los machetes, mujeres, hombres, una cosa horrible. En Tamara, el peor espectáculo que he presenciado, 3.000 cadáveres de mujeres, sobre todo, en aquella pequeña capilla de Tamara. Y cuando yo dije, por el horror y por el hedor que había, dije, ¿pero por qué no los entierran? Me dijeron, queremos que vean el horror de la guerra y lo que está. Pero nosotros mirando, hubiera bastado con 800 paracaidistas cascos azules para que se terminara aquello. En una palabra, señor presidente, lo que quiero decir es que en estas cuestiones de seguridad, una vez más, tenemos que tener un Consejo de Seguridad al que se le haga caso. Lo que no puede ser es que el Consejo de Seguridad diga una cosa y al día siguiente los países a los que después perdonamos y somos muy indulgentes, pues hacen lo que les parece. No puede ser. No puede ser que el Consejo de Seguridad no dé su autorización y que haya 3 líderes, el señor Blair, el señor Bush y el señor Aznar, que decidan hacer una invasión cuyo resultado ha sido, solo en mutilados, 120.000 mutilados. O sea, y de momento se dice ahora carpetazo a Irak. Hombre, no,
carpetazo a Irán, no carpetazo a los señores que provocaron esta invasión indebida basada en una mentira. Ahora, el tema de Mali. Yo el tema de Mali, la verdad es que considero que debía hacerse algo y que no debería haberlo hecho quien lo ha hecho. Debería haberlo hecho, como les digo, un Consejo de Seguridad Internacional. Pero, desde luego, lo que no puede tolerarse es que poco a poco hay unos señores que nos están enredando y que aprovechan la primavera árabe, que es una primavera como fenómeno social fantástico y como utilización de esta nueva capacidad de expresión de los ciudadanos, que son las tecnologías, maravilloso, pero que ya lo ven ustedes, y que de momento nos digan, todos estos señores, Al-Qaeda, los yihadistas, tal, todos estos señores están haciendo... No podía ser, estaban atacando Tombuctú, realmente estaban muy cerca de Bamako. Alguien tenía que intervenir. ¿Tenía que intervenir Francia? Yo creo que no. Yo creo que hubiera tenido que intervenir, vuelvo a repetirlo, las Naciones Unidas. Igual que el tema de Siria. El tema de Siria no se termina porque, con cierta razón, hay algunos países que dicen es que estos señores de la oposición, entre comillas, no sabemos exactamente quiénes son. No sabemos exactamente quiénes son. Nos pasan unas imágenes horribles, pero no sabemos si estas imágenes son verídicas, si no lo son, en qué medida. Y cuando se ha enviado a personas, algunas de ellas muy distinguidas, tan distinguidas como Kofi Annan o el que está ahora, se les ha enviado, claro, no tiene prácticamente capacidad de información. Por eso yo creo que, una vez más, la refundación de un sistema de Naciones Unidas es imprescindible. Bien, tenemos que terminar, lo lamento, pero le agrupo tres preguntas que de alguna manera se relacionan. Una primera, yo creo que la ha contestado en la intervención, pero en fin, en el fondo, ¿se trata de salvar a Europa o en realidad se busca salvar al euro? Y luego las dos siguientes, una en relación al derecho de veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿qué podemos hacer el resto de Estados ante eso? Y otra que dice cómo compatibilizar la situación de la humanidad con un desarrollo adecuado del mundo y la formación de los jóvenes. En cuanto a la Europa o el euro, ya me parece que sobre esto he sido muy explícito. Desde luego, si solo nos dedicamos a salvar el euro, habremos hecho una vez más lo que hicimos en los años 80. Habremos aceptado que sean los mercados, que sean los precios y no los valores, o mejor dicho, que sean los valores bursátiles y no los éticos los que nos preocupan. Aquí todo el mundo ahora está preocupado por la prima de riesgo y a mí no me preocupa en absoluto. Por eso lo que tenemos que hacer es, efectivamente, procurar dar vertebración a Europa y dar vertebración a España y procurar que haya, como les digo, este multilateralismo democrático. Ahora tenemos en un segundo mandato a Obama, aprovechemos porque después seguramente ya al menos el primer mandato del nuevo presidente, sea quien sea, va a ser mucho más difícil. Hay que aprovechar este segundo mandato. Veto en las Naciones Unidas. Esto, desde luego, esta pregunta es muy buena porque, desde luego, es imposible que el nuevo sistema de Naciones Unidas, que este diseño, que además es tan bien hecho, porque lo primero que hizo en el año 44 Roosevelt fue la FAO, hay que alimentar a la humanidad, hay que alimentar a la humanidad, hay que darle agua a la humanidad, hay que tener salud, hay que procurar servicios sanitarios, hay que procurar conservar el medio ambiente, la educación, que sea la educación. Todos estos que antes he dicho que eran temas supra partido político, todo esto son las grandes prioridades y estas prioridades no se pueden llevar a cabo más que teniendo un sistema que tenga toda aquella composición, aquella especie de firmamento de las Naciones Unidas que concibió Roosevelt. Pero para eso no puede haber veto. Fue la primera traición. ¿Cómo vamos a decir nosotros, los pueblos, si hay 5 países que basta con que uno de ellos no esté de acuerdo para que ya no se pueda llevar a la práctica? El veto se ha sustituido, ya hay estudios muy bien hechos, se ha sustituido el veto por una votación ponderada en relación a una serie de parámetros. O sea que esto está muy arreglado. Igual que está arreglado el que la Asamblea General, cuando se dice, no, es imposible, no, los pueblos no son los estados. Los estados, algunos de ellos representan a sus pueblos, la mayoría no. Y, por tanto, tiene que haber la mitad de estados y la mitad de sociedad civil. Y se dice, esto es imposible, es una utopía. No, señor. La Organización Internacional del Trabajo, creada, es la reliquia
de la Sociedad de Naciones ya funciona así. Funciona 50% estados, 25% patronales, 25% unión de trabajadores. Es decir, que las fórmulas existen, lo que hay que hacer es aplicarlas. Y veto, por tanto, y lo último era, no me acuerdo. ¿Cómo compatibilizar la situación de la humanidad con un desarrollo adecuado del mundo y la formación de los jóvenes? Esto, miren, la transición, yo los tenía aquí apuntados, lo que pasa es que, como he dicho muchas cosas que no había apuntado, pues no me ha dado tiempo. Pero hay una gran transición a hacer. Y la gran transición es precisamente de una economía de especulación, deslocalización productiva y guerra, porque muchos miles de dólares, millones de dólares al día, a una economía de desarrollo global sostenible. Y aquí de nuevo, esto es imposible, esto es totalmente posible. Desarrollo global sostenible. Sabiendo que ahora ya no será empleo muchas veces, sino que este desarrollo lo que producirá es trabajo, porque también las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información permiten una nueva concepción del servicio que se presta a la sociedad. Por tanto, y en resumen, lo que no cabe duda es que estamos en un momento en que esta transición de una economía basada en los valores que logran grandes consorcios internacionales. Piensen que la banca Morgan vuelve a tener el 26% de lo que se llama el international sharing, o sea, de lo que se puede pensar a escala mundial de fondos, de transacciones, tiene este dinero. O sea, que estamos realmente ante grandes dominios, tanto militares como energéticos, como financieros, como mediáticos. Ojo, ojo mediáticos. Y digo lo de mediáticos porque este es el que está quizá en menos manos. El señor Murdoch tiene el 60% de la información en Estados Unidos. Aquí en España también estamos cayendo en una voz de su amo muy peligrosa, y los medios son absolutamente fundamentales para que los ciudadanos participen, para que los ciudadanos se sientan implicados, para que los ciudadanos no sean espectadores. Yo he dicho siempre que la educación consiste en pasar de súbdito a ciudadano, y un ciudadano tiene pues que participar, no tiene que ser testigo, tiene que ser un ciudadano que realmente contribuya, participe a todas las funciones públicas, porque lo que interesa finalmente, y esto es tan bonito porque en castellano, también en catalán, en castellano el plural de yo es nosotros. O sea, fíjense, nosotros, ya ponemos el otro junto con cada uno de nosotros. Esto es absolutamente irrelevante. Tenemos, por tanto, que tener otra concepción y tenemos que tener la valentía de ponerla en práctica. Y de esta manera, señor presidente, yo creo que ya he dicho algunas de las respuestas. Había otra transición que a mí me gusta siempre resumir. Finalmente, ¿de qué se trata? Históricamente, ha habido siempre un poder basado en la fuerza, siempre un poder absoluto masculino. La mujer no ha pintado nada. Ahora la mujer empieza a pintar. ¡Qué bien! Porque esto es una gran... La gran transición es de la fuerza a la palabra. Si logramos esto, donde además, fíjense, la educación y la educación superior aquí tienen tanto papel en que nos acostumbremos a que en lugar de resolver las cosas a una manera muy masculina por la fuerza, nos acostumbremos a resolverla a través de la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Se va a levantar la sesión de momento y continuará dentro de un rato para dar tiempo a una pequeña pausa, la reanudación con la mesa redonda. Gracias. A continuación, realizaremos una pausa de media hora de duración. La mesa redonda comenzará a las 11:35 horas. Rogamos a los alumnos que durante la pausa os paséis por la sala contigua, donde podéis haceros fotos que se colgarán en el espacio de las jornadas en las redes sociales del Parlamento de Andalucía. Muchas gracias.